Lo del profesor Kuhn. Esa historia es increíble. Claro. Todo el mundo que lee los diarios del opio me dice, quiero un libro sobre el profesor Kuhn. No, es que es una locura. Y lo voy a contar rapidísimo, aunque pierda ¿Sí? el ave. Porque me parece de las cosas más especiales que me han pasado en cuanto a amistad, ¿no? Porque fue una historia de una amistad especial y extraña, ¿no? Yo volaba de Bali a Bangkok y vi un señor de unos 80 años con un traje de seda, un bastón, una barba blanca, y me llamó la atención, ¿no? Y se sentó conmigo en el avión. Y yo jamás hablo con la gente en los aviones. Detesto hablar. Yo me pongo los cascos y digo, no me molestes. En el avión no. O sea, soy muy sociable fuera de los aviones, pero en el avión no. Toqué. Digo, este señor que quito los cascos, tal, no sé qué. Empieza a hablar conmigo. ¿Cómo sería esa conversación? Que no solo el vuelo se me pasó de una manera increíble, sino que cuando llegué a casa le dije a mi mujer, esta noche viene a cenar un señor. Y digo, ¿un señor? Sí, lo he conocido en el avión. Pero si tú no hablas con nadie en los aviones. Digo, esto ha sido excepcional. Wow. Y entonces empecé una amistad con un tipo muy curioso que había perdido toda su familia ejecutada en Manchuria, que se metió en un bote y acabó en Corea del Sur en una base americana. Esos americanos acabaron pagándole la educación en Estados Unidos y que luego pasó el resto de su vida sin hogar. Es decir, él vivía en los aviones y en los hoteles. Hacía 3 vueltas al mundo al año y cuando te daba su tarjeta te decía, aquí tienes mi tarjeta, era siempre en la dirección de un hotel. No tenía un sitio. Iba quedándose en los hoteles, iba viajando, iba dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? ¿Cómo se podía permitir eso? Él hizo fortuna porque fue la primera persona que llevó las joyas de Cartier a Japón, empezó a hacer comercio de obras de arte, o sea, un crack. Consiguió hacer una gran fortuna, ¿no? Que luego la perdió entera en Lehman Brothers. Que fue bastante, con el crash. Fue bastante dramático. Pero cuando yo lo conozco, él me empieza a contar su vida y me dice, después de haber sido un vagabundo toda mi vida, he encontrado un sitio que puedo llamar mi hogar. Tienes que venir a verlo. Y es una pequeña aldea en Bali. Joder, tengo que verlo. Voy a verlo. Sitio increíble. Un río, palmeras, cocoteros, las aldeas. Construyó un resort y se lo regaló a los habitantes de la aldea. Con la única condición de que él tuviera su habitación ahí. Entonces yo iba a visitarle, siempre que había oportunidad, y hablábamos horas y horas, y él me iba contando, siempre me iba contando su vida, ¿no? Y le prometí, le dije, un día voy a escribir un libro sobre ti, ¿no? Los diarios del opio es la primera parte de la, de la promesa, porque él ya sale, y su historia sale ahí, pero hay que cumplirla entera, claro, ¿no? Y un día, viéndose ya mayor, débil, la amistad había crecido hasta el punto, él hacía cosas muy raras. Estaba en Río de Janeiro y yo le, oye, ¿qué haces, David? Me llamaba, ¿qué haces, David? No, estoy aquí en Madrid. Y dice, oh, vale, voy a coger un abuelo, voy a ir allí, cenamos, que al día siguiente me voy al siguiente. Era increíble, wow, ¿no? Y cuando íbamos a los hoteles, al Oriental de Bangkok o a cualquier hotel, la gente le hacía reverencias. Lo conocía todo el mundo. Él había sido amigo de Chillida, de Picasso. ¡Ostras! O sea, era un personaje increíble, ¿no? Y entonces me dice, vente que tengo algo muy importante que decirte, ¿no? Y más o menos me viene a decir, mira, yo me voy a morir. Y mi legado, que es esta aldea, y este lugar que he construido, cada una de las villas era una etapa de su vida, quiero que tú te hagas cargo de él. Quiero que seas el sucesor. No tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada. Hostia, yo así, y claro, digo, oye, muchas gracias y tal, pero... Claro, es cambiar toda tu vida. No puedo, no, tengo familia, tengo otras cosas que hacer y tal, ¿no? Y por hacer la historia corta y que pueda llegar al AVE... Sí, porque tú no eres el señor Kuhn, ¿eh? Desgraciadamente un día llegó la llamada, ¿no? De que había muerto, ¿no? Ese gran nómada que fue el profesor Kuhn
había muerto y había dejado ese legado, ¿no? A esa aldea de un lugar que se llama Michi, donde vivió sus últimos años encontrando por fin un hogar, ¿no? Entonces, bueno, un día cumpliré del todo mi promesa y le escribiré ese gran libro, esa novela, ¿no? Que muchos autores de los diarios del opio me dicen, tienes que escribir la novela de este tío. Es que es tan increíble que parece hasta falsa, pero es que es como una vida de película. Porque hay gente que me ha dicho, no me lo creo. O sea, no me creo, la historia es tan increíble. ¿Tú crees que él podría haber exagerado alguna parte de su vida o haberse inventado alguna parte? ¿O tú te lo crees todo? Era todo verdad. Todo verdad. Todo verdad. Tenía fotos con artistas y... Es que solo había que ver. Pero es que, como había dudas, empecé a pedir a gente que lo conoció fotos de él, ¿no? Aquí se le ve... Este era es que es un personaje. El profesor Kuhn. Es todo un personaje. Entonces, ese era un personaje increíble. Sí. Y yo recuerdo las conversaciones con él en cenas. Yo le daba vino porque hablaba más y empezaba a contarte más cosas. Su vida sentimental. Había tenido unas historias de amor increíbles. Esa relación con los grandes artistas del mundo. Esa situación tan rara de tener una suite en 10 ciudades del mundo, reservada constantemente. O sea, alquilada todo el año. Y cuando él llegaba, era como si llegara el rey. Que debería tener es una locura, mucho dinero, y luego eran buenos hoteles, ¿verdad? Eran todos los mejores hoteles. Pero tenía casi todo invertido en Lehman Brothers. Y él, en sus últimos años, no diría que se arruinó, pero por ejemplo me dijo, ya me cuesta viajar porque no tengo tanto dinero, tenía que reparar ese paraíso que se había construido en Bali, que había legado a los aldeanos, necesitaba constantes reparaciones por los monzones, ya no tenía dinero. Entonces, el final, digamos que no fue todo lo digno que un personaje como él se merecía.